La esperanza bendita, una promesa de Dios a los creyentes. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 13 al 18, dice la santa palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén y amén. Hemos venido hablando las últimas reuniones, estudiando, leyendo, meditando más cada día en el libro de Apocalipsis, y hemos leído ya, estudiado los 5 primeros capítulos. El último capítulo, la reunión anterior, fue en el capítulo 5. Y recordemos que allí el pasaje nos hablaba de el anciano de días, refiriéndose al Dios eterno, al Dios Padre eterno, Dios Padre eterno y su Hijo eterno. Entonces el anciano de días hacía referencia al Padre eterno, al anciano de días, al Padre eterno. Y allí encontrábamos que él tenía en su mano derecha un libro, un rollo, el cual estaba sellado, tenía 7 sellos. Y mirábamos entonces que un ángel pregonaba a viva voz diciendo: ¿quién es digno de abrir el rollo, de romper sus 7 sellos? Y que no se halló ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni aún debajo de la tierra, que fuera digno de abrir el rollo, de romper sus sellos. Ni siquiera podía mirarlo, ni siquiera podía tomarlo, cogerlo con sus manos. Nadie. No se hallaba nadie, excepto uno. Y dice la santa palabra del Señor que era un cordero como inmolado, león de la tribu de Judá. Y hablábamos que hace referencia puntualmente y de una manera muy clara a Jesucristo, ese cordero inmolado, y que Él es el león, el líder principal o el principal de toda, aunque Él es de toda la creación, pero en este pasaje hace un énfasis que Él es el principal sobre la casa de Israel. Y veíamos algo que era muy importante. ¿Por qué solamente Él, Jesucristo, es digno de tomar el libro y de abrir sus sellos? ¿Por qué ninguno otro? Y entendimos entonces que era por su perfecta santidad. Solamente Él es perfectamente santo. Solo Él es digno de abrir el sello. Y algo que vemos muy interesante cuando leímos el pasaje, veíamos que Él tomó el libro de la mano del anciano de días. ¿Y por qué este detalle es importante? Porque el libro no se acercó al anciano de días, es decir, el Padre Dios, un ángel, para luego este ángel llevarle el libro a aquel que solamente es digno. Precisamente por eso, porque como nadie fue hallado digno, ni siquiera los ángeles, arcángeles, ni querubines, sino uno, Cristo Jesús, el mismo Señor fue quien tomó de la mano derecha del Padre, tomó el librito, el libro, perdón, el libro con los sellos. Y entonces miramos
qué significaba aquello de los sellos y por qué solamente Él era digno. Y comprendemos hoy, por la misericordia de Dios, por la misericordia del Espíritu Santo, que al Él abrir esos sellos, se se abren los juicios de Dios. Los juicios de Dios contra el pecado. Los juicios de Dios contra los pecadores no arrepentidos. Importante eso. Todos somos pecadores. La diferencia es que unos jamás se arrepintieron, jamás se van a arrepentir y nosotros por la gracia del Señor hoy tenemos la posibilidad de arrepentirnos, ya nos hemos arrepentido y ya hemos confesado que Cristo Jesús, el Hijo Santo, el Hijo Santo y Eterno del Dios viviente, pagó por nuestros pecados en la cruz. Esa es la gran diferencia. Todos somos pecadores, unos arrepentidos y creyentes, otros incrédulos no arrepentidos. Entonces, al abrir los sellos, y lo vamos a ver cuando empecemos a leer, cuando se abre cada uno de los sellos, porque allí vemos, de hecho, que son 21 juicios de Dios, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Allí son 21 juicios que se derraman, que se desatan, repito, como castigo, como juicio contra el pecado. Y esto, repito, entonces lo reciben aquellas personas, el castigo, los que no recibieron verdaderamente a Jesucristo en sus corazones. Es decir, los no redimidos. Porque muchas personas hablan incluso de que tienen a Cristo en su corazón, pero sus vidas no evidencian tal cosa. Entonces podríamos decir que son creyentes nominales, que asisten incluso a muchas reuniones cristianas, pero todavía no entienden lo que significa la verdadera fe de Jesucristo, el Evangelio de Jesucristo, y lo que significa ese nuevo nacimiento, que es cambiar de un estilo de vida pecaminosa a esforzarse todos los días a abandonar el pecado y hacer las obras que Dios nos ha mandado hacer a nosotros los creyentes. Y todo eso se desata allí en esos sellos. Y entonces, teniendo este contexto, comprendemos aún más por qué solamente Cristo Jesús y solamente Él podía abrir los sellos, tomar el libro, tomar el rollo y abrir los sellos. Porque ¿quién puede ejecutar un juicio justo? Solo Jesucristo. Solamente Él puede ejecutar un juicio justo. Ese juicio va a ser al mundo entero, a los no creyentes. Y es un juicio justo que se va a hacer sin acepción de personas. Lo hemos hablado en otras reuniones. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas para salvación. Es decir, toda persona que venga con un corazón arrepentido delante del Padre a través de la fe de Jesucristo, esta persona es recibida por el Padre. Jamás Dios lo va a rechazar. Dios no hace acepción de personas. Pero también Dios no hace acepción de personas para castigarlo. Si verdaderamente no tuvieron un corazón arrepentido, serán castigados. Y pueden presentarse delante del Señor diciendo, yo hice muchas obras. O presentarse como unas personas que según su propio criterio fueron muy justas en la tierra. Pues Dios no hace acepción de personas. Por causa de no llegar a través de la fe de Jesucristo, recibirán el justo juicio de Dios. Entonces, solo hay uno. No se halló ningún otro digno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Solo hay uno. ¿Quién es? Jesucristo. Porque porque Él siempre la tuvo, pero tiene una santidad probada. Recordemos que Él sufrió y vivió como un hombre, 100% hombre, mas nunca pecó. Probó su santidad. Es una santidad demostrada, fue visible delante de todos los hombres y hoy testificada a través de las escrituras. Es decir, Él es el único que tiene una legítima autoridad para juzgar el mundo entero. Solo Él tiene la legítima autoridad
para juzgar el mundo entero. Por tanto, los juicios que vemos en el Apocalipsis, los juicios son justos y verdaderos. Entonces, a partir del capítulo 6, el libro del Apocalipsis desarrolla todo el tema de los 21 juicios. Repito, el juicio de los sellos, de las trompetas y de las copas. Y en medio de estos juicios encontramos la llegada del anticristo, la angustia de Jacob, que es anunciada desde el Antiguo Testamento, lo mismo el anticristo, la gran tribulación, de la cual habló también nuestro Señor Jesucristo. Encontramos en medio de esto la caída de la gran ramera, la consumación de la ira de Dios, el reino milenial, la segunda venida de Jesucristo y la instauración del reino eterno de Dios. Eso es lo que encontramos allí cuando leemos el libro de Apocalipsis. De hecho, eso contiene el libro de Apocalipsis, que podríamos decir es la instauración del reino eterno de Dios. Entonces, para tener una mejor comprensión del Apocalipsis necesitamos tener un acercamiento bíblico a las profecías. Es decir, para nosotros comprender de una mejor manera todo lo que nos dice el libro de Apocalipsis, necesitamos tener claro que no lo podemos alegorizar. Es decir, no podemos ponerle como interpretación al Apocalipsis nuestro propio razonamiento, lo que nosotros pensamos, lo que nos imaginamos. No, no es algo que el hombre se pueda imaginar, es lo que la Biblia dice acerca de estos eventos. Entonces necesitamos tener presente lo que conocemos bíblicamente, o más bien dentro del estudio bíblico, la correlación, para uno entender mejor las profecías y puntualmente el Apocalipsis, debe tener la base de las otras profecías, porque la Biblia se confirma a ella misma. Entonces, cuando hablamos de la Biblia, por ejemplo, en un pasaje en Daniel 7, 17, allí encontramos acerca de una referencia, dice, estas cuatro bestias son cuatro reyes que se levantan en la tierra. Entonces, cuando vemos en el Apocalipsis que habla de bestias, ya con el estudio de una correlación de pasajes que hablan sobre lo mismo, identificamos que cuando el Apocalipsis habla que salió del mar una bestia con cuatro cabezas o tantos cuernos, ya nos da un indicio de que se levantará en la tierra unos reyes malos, descritos por la Biblia como bestias. ¿Y por qué como bestias? Porque son realmente malignas, son realmente que no tienen compasión alguno de las mismas personas y que derraman mucha sangre sobre la tierra. Por eso se les denomina como bestias. Y esto nos sirve entonces para que nosotros tengamos presente que siempre debemos buscar respuestas en la misma Biblia para no llegar a conclusiones equivocadas. Y esto es una responsabilidad individual. Nos reunimos como congregación, aprendemos unos de otros, nos pulimos unos con otros, como dice la santa palabra del Señor, pero es una responsabilidad individual estudiar y escudriñar la Biblia. Y hay muchas formas, y más en este tiempo, donde hay tanta tecnología, que la mayoría de las veces se utiliza para maldad. Pero si nosotros los creyentes la utilizamos para bien, podemos consultar fácilmente qué pasaje se relaciona con uno que tenemos delante de nosotros que estamos estudiando. Y las personas, incluso que no tienen acceso a estas tecnologías, hay Biblias que ya tienen en la parte de abajo esa información que nos ayuda a estar comparando unos versículos con otros. Entonces, en el pasaje, por ejemplo, que veíamos de Daniel, esta bestia, y lo vamos a ver mucho en Apocalipsis cuando lo leamos cada uno, si Dios a bien lo permite que lo hagamos como congregación,
Hace referencia a reyes o a gobernantes, a líderes mundiales, repito, despiadados y sangrientos. Y como estos son muchos los ejemplos, sabemos que, por ejemplo, nuestro propio Maestro, nuestro Señor Jesucristo, habló de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Entonces, cuando escuchamos un pasaje como estos, inmediatamente debemos remitirnos a ver qué fue lo que dijo Daniel y en qué pasaje habló sobre la abominación desoladora. Vamos buscando la correlación. O cuando habla acerca del anticristo y sabemos que allí se da el inicio de la semana 70 de Daniel. Tenemos que buscar a qué significa la semana 70 de Daniel. Entonces, antes de pasar al capítulo 6, miremos primero, al capítulo 6 del Apocalipsis, miremos primero qué va a pasar con la iglesia dentro de este contexto de Apocalipsis. Vamos a mirar primero cuál es la diferencia entre el día del Señor y el día de Jesucristo, que hace referencia al rapto. Todo esto, orémosle al Señor para que nos dé mucha sabiduría, mucho entendimiento, para que Él de nosotros se apiade y nos dé a través del Espíritu Santo la capacidad de comprender y de guardar su palabra en nuestros corazones. Y es por eso que vamos a hablar primero acerca de la esperanza bendita, una promesa de Dios a nosotros, a todos los creyentes. Una promesa que Dios nos ha dejado para que tengamos claro qué va a suceder, porque la palabra del Señor dice que nosotros no estamos puestos para la ira. Y quiero que lo miremos rápidamente ahí mismo en Tesalonicenses, pero no en el capítulo 4 y no en el 5, en el versículo 9. Allí nos dice la palabra del Señor que nosotros no estamos puestos para recibir la ira de Dios, es decir, que los juicios que se hablan en el Apocalipsis, nosotros no estamos puestos para recibir esta ira. Y dice en el versículo 9, dice en 1 Tesalonicenses 5:9, dice la palabra del Señor, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira. ¿Y por qué no nos ha puesto Dios para ira a nosotros? ¿Por qué nosotros los creyentes, o los creyentes, por qué no vamos a pasar por la ira de Dios? Porque recordemos que Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y eso, en esto está la base de nuestra fe. Que Jesucristo, siendo justo y santo, perfectamente santo, nunca cometió pecado, sin mancha, un cordero inmolado que no tenía eh, ninguna tacha, Él pagó por nosotros. Es decir, Él recibió el castigo que era para nosotros, lo recibió Él allí en la cruenta cruz del Calvario. Entonces nosotros podemos estar seguros de que los creyentes, los verdaderamente creyentes, no pasaremos por la ira de Dios. Repito, nuestra fe se demuestra en lo que hacemos en el día a día, en cómo vivimos en el día a día. Y es permitirle a la palabra de Dios, al Espíritu Santo, hacer las transformaciones que Él requiera sin temor. Nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestros deseos, nuestra manera de comportarnos, las cosas que hacemos. Todo esto, a través del Espíritu Santo, somos santificados. Por eso dice en el capítulo 4, ahí mismo en 1 Tesalonicenses, el versículo 7, dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Dios nos ha llamado a santificación. ¿Qué significa? A que todos los días estemos nosotros velando porque nuestra vida esté acorde a su voluntad. Que vamos a tener pérdidas en el día a día porque lo que queremos sacar con nuestras fuerzas, lo que queremos sacar con nuestro ímpetu, lo que queremos lograr con nuestros razonamientos, con nuestra inteligencia, tenemos que dejarlo a un lado y dejar que Dios obre. Nosotros nos dedicamos a orar y a vivir en santidad, apartándonos de todos los ruidos y todas las inmundicias que hay en este tiempo. Y ahí dice, no nos ha llamado Dios a inmundicia.
Entonces, inmundicia es todo aquello que proviene del mundo. Y hay muchísimos ejemplos, demasiados ejemplos que podríamos tomar, desde los más pequeños para nosotros, porque Dios valora todos los pecados de la misma manera. Pecado es pecado delante del Señor. Nosotros los seres humanos que los minimizamos o los agrandamos según nuestra propia conveniencia. Cuando los cometemos nosotros, los minimizamos. No, no, no fue tan grave, pero cuando los comete otro, es un pecado mortal, como dice la tradición. Todos son igualmente castigados delante de los ojos de Dios. Es pensar a través de teniendo la palabra de Dios delante de nuestros ojos y en nuestro corazón, qué dice la palabra de Dios para yo hacer y qué dice la palabra de Dios para yo dejar de hacer. Entonces vamos entendiendo lo que es inmundo y de esta manera vamos santificando. Si no le prestamos a esto atención, dice el versículo 8, que estamos despreciando a Dios, no a ningún hombre, es decir, no a un predicador de turno. El predicador de turno se esfuerza en hacer lo que Dios le ha mandado, pero responsabilidad de cada uno si obedece o no obedece. Así que el que desecha esto, el que no le presta atención a esta santificación permanente, sino que aún vive en las inmundicias de estos tiempos, no desecha a hombre, sino a Dios. Desecha a Dios que también nos dio su Espíritu Santo. Miremos toda la implicación que tiene no prestarle atención a este versículo 7. Que Dios no nos ha puesto para inmundicia, sino para santificación. Y por eso, por causa de esto, es que nosotros, que nos esforzamos en testificar el Evangelio de Jesucristo, estamos demostrando que verdaderamente tenemos la fe de Jesucristo, no para salvación. No vamos a demostrar que tenemos la fe de Jesucristo para que Dios nos salve. Las obras no salvan a nadie. Lo que estamos diciendo es que por la gracia del Señor, que ya somos salvos, ahora nosotros queremos demostrarlo en nuestra manera de vivir, como una manera de ofrecerle nuestra gratitud a Dios, viviendo en obediencia a nuestro Señor. Entonces, pasamos al texto del día de hoy y dice el versículo, en el capítulo, primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Dice la santa palabra del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y dice, para que ustedes no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Quiénes no tienen esperanza? Los no creyentes. Pero los que sí tenemos la fe de Jesucristo, los que creemos que Cristo Jesús pagó en la cruenta cruz por todos nuestros pecados, tenemos una esperanza. Pablo le llama la esperanza bendita. Hace referencia al rapto. Hace referencia a que en un momento que Dios ya tiene establecido, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos llevados, arrebatados, para estar con nuestro Señor Jesucristo. Y dice no ignores, es decir, cuando ese término no ignores es no estén en contra de la verdad. Es decir, ustedes no estén en contra de la verdad, no crean aquellos argumentos que están en contra de la verdad, no vayan a alinear con aquellos falsos predicadores que dicen que el arrebatamiento es una mentira y una invención de hombres. Está en este pasaje y ya lo vamos a leer completo. Allí habla acerca del rapto y es verdad que Cristo Jesús nos va a llevar con él. Y dice el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, fundamento de la fe, la muerte y la resurrección de Jesucristo, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué significa los que durmieron en él? Los que nosotros les decimos los que murieron en Cristo Jesús, es decir, una persona que hoy, siendo un creyente de Jesucristo, muere. ¿Qué pasa con esa persona? Su cuerpo va a la tierra, a una tumba, a un sepulcro, pero su alma se separa del cuerpo y va a Dios.
en este momento esa persona va directamente a encontrarse con el Señor, pero su cuerpo queda allí sepultado. ¿Qué pasa cuando una persona hoy muere y no es creyente? De una vez va al Hades. Y allí va a esperar el juicio eterno. Va a recibir la sentencia, la condena, donde se determinará que eternamente estará separado de la presencia del Señor, la segunda muerte. Pero nosotros los creyentes tenemos que estar felices porque Dios nos llevará con Él a través de Jesucristo, nos llevará con el Padre. Así también traerá Dios con Jesús, es decir, Jesús nos llevará con Él para estar en la presencia del Señor. A todos los que durmieron con Él, es decir, todas las personas que mueran antes del rapto. Pero sigue diciendo la palabra del Señor, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. Cuidado, es palabra del Señor, no es una invención de hombres como algunos quieren decirlo. Por lo cual os decimos esta palabra, esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Al momento en que el Señor venga hasta las nubes y llame a su iglesia, entonces los que murieron en Cristo Jesús serán llamados, serán levantados. Pero podemos preguntarnos, ¿cómo así que llevados delante del Señor si acabamos de decir que cuando la persona muere su alma va con el Señor directamente? Sí, pero ahora es su cuerpo el que es levantado, así como Cristo resucitó de los muertos, ese cuerpo va a resucitar, pero ya ese cuerpo va a ser un cuerpo glorificado, es decir, sin enfermedades, sin mácula, sin mancha del pecado, sin ninguna dolencia. Se une nuevamente a su alma para estar en adoración eterna delante de nuestro Dios. La esperanza bendita. Pero entonces, aquellos que nunca murieron, sino que cuando viene el Señor a la nube, ¿qué pasa? También son llevados. Primero Dios levanta a los que murieron en Cristo, por eso dice, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo, ellos van a resucitar. Primero el llamado es para ellos. Y dice, el mismo Señor con voz de mando, es decir, la autoridad plena y completa la tiene el Señor. Voz de arcángel, voz de trompeta de Dios, es decir, plena y completa autoridad. Sobre esa autoridad no hay nada por encima, Él es la máxima autoridad. Y por eso nadie ni se puede oponer ni se puede resistir al poder de ese llamado. Versículo 17. Luego, nosotros los que vivamos, es decir, las personas que al momento de que Cristo Jesús decida venir por su iglesia, esas personas que no hayamos muerto o que no hayan muerto, no sabemos el día ni la hora exacta, sabemos que estamos en los últimos tiempos, pero no sabemos, y muy arriesgados aquello, y me parece que un poco irrespetuosos con la palabra del Señor, dicen el 20 de mayo de tal año, es un ejemplo cualquiera. No, no es de esa manera. Debemos de estar preparándonos día tras día porque son los últimos tiempos. No sabemos el día exacto, pero estamos, por lo que nos enseña la Biblia, en los últimos tiempos. Entonces dice, los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Allí está la palabra del arrebatamiento. Yo no sé por qué, repito, muchos dicen que el arrebatamiento es una invención de hombres, que eso no está en la Biblia. Claramente allí está. Y de hecho, la palabra arrebatamiento significa de lo original arpazo, es decir, rapto, algo que es demasiado rápido en el momento que se da. Entonces, arrebatados juntamente con ellos, nos unimos a ellos, a los que ya habían muerto, y nos encontramos con Cristo Jesús en el aire, en las nubes, es literalmente. Y así estaremos siempre con el Señor, la esperanza bendita. Él nos llamará
y nos reuniremos con Él para estar siempre. Es decir, no estaremos por un momento. De hecho, dicen los estudiosos de la Biblia acerca de este versículo, que dice que nosotros, junto con los que ya habían muerto y han sido llamados, resucitados, nos reuniremos con el Señor. Algunas traducciones dicen nos encontraremos con el Señor, pero desde el original encontrarse con alguien es algo casual. Por ejemplo, yo puedo decir, esta mañana que estuve en el parque, me encontré a un amigo del colegio que hace tanto tiempo no me veía con él. Fue algo casual, no fue programado. Pero el énfasis que le da desde el original a esta palabra es que esto está perfectamente ordenado, planeado por el mismo Señor. Es decir, no va a ser algo casual, sino que para que se cumpla lo que ya está descrito por el Señor, nos llame y nosotros nos unamos a Él. La esperanza bendita, lo que debe llenar nuestras vidas, nuestro cuerpo, nuestro ser, nuestra fe. Más bien, de ese entendimiento bíblico, llenarnos de gozo para vivir preparándonos para el Señor. Porque eso es lo que debemos hacer, prepararnos siempre nosotros para estar con el Señor, dice el versículo 18. Por tanto, y ese por tanto tiene una implicación bastante grande, bastante fuerte. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Es decir, quien no lo haga está minimizando la palabra del Señor y está desobedeciendo un mandato de Dios. Esto tiene que servir para que unos con otros nos demos ánimo, que siempre estemos recordando, mire, aunque la situación se pone difícil en este mundo, aunque vemos injusticias en el día a día, pues nosotros nos apartamos de las injusticias, obramos y vivimos para Dios y esperamos este maravilloso día. Esto es lo que nosotros debemos hacer, en esto es lo que nosotros debemos pensar siempre con respecto a nuestro Señor Jesucristo. Si pasamos rápidamente a 2 Tesalonicenses, el capítulo 2, vemos allí que el apóstol Pablo vuelve a retomar este tema. En el versículo 1 del capítulo 2 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí está haciendo nuevamente un énfasis de que está hablando de esa reunión de los creyentes con nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene nada que ver, y si el Señor bien lo permite, en la próxima reunión vamos a hablar acerca de lo que significa el día del Señor, que fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento. El día terrible del Señor. Es distinto a este, del que dice, la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Por qué está esto? Miremos que ahí encontramos los dos. Nuestra reunión con nuestro Señor Jesucristo y el día del Señor está cerca. ¿Y por qué es tan importante? Porque lo que nos dice la palabra del Señor es que antes que eso que este día llegue, tienen que suceder otros eventos a los cuales nosotros debemos de prestarle mucha, mucha atención. Porque nos habla acerca de, versículo 3, nadie os engañe en ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, el contexto de los tesalonicenses era que ellos estaban sufriendo mucho, tenían muchas persecuciones por causa del evangelio de Jesucristo. Ellos se esforzaban en vivir de la manera que Dios pedía, demandaba de ellos. Buscaban vivir santificándose, como lo leímos en el capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Ellos se esforzaban en agradar a Dios y sufrían grandes y terribles persecuciones. Y entonces se empezó a regar el rumor de que la reunión con el Señor Jesucristo ya había sucedido y que ellos se habían quedado. Es decir, el Señor a ellos no los había llamado y estaban tristes. Y Pablo les escribe, no se entristezcan, ni se dejen convencer por estos
falsos maestros que quieren decir lo que no es. Y aquí les está diciendo, porque si ellos pensaban de esta manera, que el Señor ya había, es decir, que el rapto ya había sucedido, ¿qué continuaría de ahí en adelante? La segunda venida. Y la segunda venida significa pasar por los juicios. Y Él les dice, no, no lo crean, porque primero tiene que venir la apostasía y se ha de manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Entonces aquí vemos una información muy importante para nosotros. Entre el rapto y la segunda venida de Jesucristo son dos eventos distintos. Primero, porque hay otros que dicen que es un solo evento y que se va a dar al final de la ira de Dios, lo cual no es bíblico. Acá lo estamos leyendo. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Jesucristo se va a manifestar el hombre de pecado. Es decir, cuando empiecen a abrir los sellos, vamos a ver cómo se manifiesta el hombre de pecado. Y eso estará anunciando que pronto se acerca la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero repito, cuando sean los juicios del Señor o cuando se esté derramando la ira del Señor, nosotros ya no estaremos en esta tierra. Vamos a dejar por hoy hasta ahí. En la próxima reunión continuamos, pero les invito para que leamos primera y segunda carta a los tesalonicenses. Y allí vamos a encontrar mucha sabiduría, mucho conocimiento. Y si quieren también vamos a estudiar, leyendo y releyendo una y otra vez el capítulo 6 de Apocalipsis, que al final a través del Espíritu Santo vamos a recibir mucho entendimiento. Pero lo que podemos ir hoy teniendo en nuestros corazones y guardándolo es que estamos llamados primero a santificarnos siempre de una manera continua, de una manera permanente, para estar listos para nuestro encuentro con el Señor. Esa es la forma de prepararnos, es la forma de tener esos vestidos limpios, blancos, resplandecientes, que son las buenas obras de los justos, para glorificar a Dios, para entregar nuestras coronas delante del Señor y expresarle nuestra completa gratitud a nuestro Dios. Segundo, que nosotros no estamos destinados para recibir la ira de Dios. Estamos destinados, ¿para qué? Para ser arrebatados por nuestro Señor y encontrarnos con Él allí en las nubes, en ese encuentro programado por el Señor, que ya lo dispuso desde antes de los tiempos, para que los creyentes nos unamos a Él, para estar delante de Dios eternamente, lo acabamos de leer. Y tercero, que no nos dejemos mover de nuestra fe, que siempre estemos nosotros orando y clamándole al Espíritu Santo para que no nos enreden nuestra manera de ver las Escrituras, sino que por su misericordia nos amplíe de una mejor manera el entendimiento a su palabra. Y de esta manera siempre agradecerle a nuestro Señor por la esperanza bendita, una promesa de Dios a los creyentes. Amén y amén.